Hola, buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Jesús Octavio Morales Hernández y vengo a presentarles mi presentación sobre lo que voy a hablar, que serían los cuatro pilares de la programación orientada a objetos, así como también de qué se componen las buenas prácticas y qué es un paradigma orientado a objetos y para qué se utiliza o para qué se forma. El índice, pues aquí sería, pilar 1 sería encapsulamiento, el 2 sería la abstracción, el 3 sería la herencia y el 4 sería el polimorfismo. Como pueden ver, paradigma orientado a objetos sería qué es y cómo se conforma, así como las buenas prácticas y puntos importantes con información detallada de ello. Bueno, para empezar, ¿qué es un paradigma orientado a objetos? Bueno, la programación orientada a objetos, o sea, más conocida como la PO, es un paradigma de programación. Esto es un modelo o un estilo de programación que proporciona unas guías acerca de cómo trabajar con él y que está basado en el concepto de clases y objetos. Esto se puede referir a que el paradigma orientado a objetos es simplemente guías que nos pueden servir para trabajar, que nos basemos en clases y objetos. Eso es a lo que viene siendo que se refiere para resolver, para dar solución a un problema más bien. Este tipo de programación se emplea para estructurar un programa de software en piezas simples y reutilizables, de planos de código, o sea, clases, para crear instancias individuales de objetos. En siguiente tenemos los que son las buenas prácticas. Bueno, se componen de prioriza la legibilidad. Es importante escribir un tipo de código que cualquier desarrollador entienda. ¿A qué se refiere? Bueno, esto se refiere a que cuando nosotros creemos un código, tiene que ser entendible para cualquier desarrollador o programador que lo esté viendo o que lo esté utilizando. Que al momento de nosotros poner el código, saber qué significa, el desarrollador o programador que lo quiera usar también lo entienda de la misma forma que nosotros. Dar forma a la arquitectura. Aquí se plantea qué estructura tendrá dicho código, así como cómo lo testarán los demás desarrolladores. Insertar comentarios. Bueno, esto es recomendable con la finalidad, de que sean más fáciles y sean más sencillos para otros el comportamiento del software. Testear el código. Este nos sirve para verificar que todo esté bien, sin errores y sin contratiempos. Evitar los fragmentos de código idénticos. Bueno, aquí se encapsulan las partes del código de funciones para la reutilización cuando sea de utilidad. Simplificar al máximo. Un programador, o sea, como nosotros, tenemos como objetivo tener o crear un código que sea sencillo, simple y funcional. O sea, que sea corto, que funcione y sea simple. Control de versiones. Bueno, este es muy recomendable para hacer varias versiones de un software antes de entregar. De este modo podemos conocer un antes y un después del software. Este nos ayuda a tener versiones del software que podemos crear o de algún otro software y podemos ver un antes y un después de ese software. O sea, cómo estuvo al inicio y cómo estará al final con cada versión que hagamos. En siguiente pasamos a los pilares de la programación en objetos. El primero sería encapsulamiento. ¿Qué es? Bueno, es una característica del lenguaje de la PO, o sea, programación orientada a objetos, que este permite que todo lo referente a un objeto quede aislado dentro de este. El encapsulamiento más bien se refiere a encapsular los atributos o los métodos, ya sea con los tres que tiene, que es público, protegido y privado. El público es donde pueden acceder todos a los atributos y métodos de esa clase.
El protegido es que nada más esa clase puede acceder a ellos. No puede otra clase acceder a esos atributos o métodos. Y el privado, nadie los puede ver a excepción del desarrollador. La abstracción. La clase debe representar las características de la entidad hacia el mundo exterior, pero ocultando la complejidad que lleva apareada. O sea, nos abstrae de la complejidad que hay adentro, dándonos una serie de atributos y comportamientos. Un dato curioso de la abstracción es que está muy relacionada con el encapsulamiento, pero va un paso más allá, pues no solo controla el acceso a la información, sino oculta la complejidad de los procesos que se implementa. Enseguida tenemos lo que es la herencia. Bueno, ¿cómo funciona? Una clase que hereda de otra obtiene todos los rasgos de la primera y añade otros nuevos, y además también puede modificar a algunos de los que se han heredado. Pues esto se refiere en pocas palabras que las clases hijos heredan a las clases padres. Puede ser una difusión muy corta. Un dato curioso es que la clase que se hereda se le llama clase base y a la clase que hereda de esta se le llama clase derivada. Un ejemplo viene siendo si una persona obtiene de sus padres ciertos rasgos como el color de piel, el color de ojos y enfermedad genética, se dice que se hereda. Es decir, o sea, que por ejemplo, los padres pueden heredar el color de piel a sus hijos, el color de ojos, alguna enfermedad genética que hayan tenido, etcétera. Esto está muy relacionado con la PO, programación orientada a objetos. Cuando una clase hereda de otra, obtiene todos los rasgos que tuviese la primera, o sea, se heredan todos los atributos y métodos de esa clase. Una nota, la herencia es una de las características más fuertes de la PO, ya que fomenta la reutilización del código permitiendo al mismo tiempo. O sea que esta ya fomenta la reutilización de un código. O sea, ya no es necesario poner el mismo código en todas las clases porque podemos crear una clase abstracta que esa herede a cada clase que queremos heredar. Por último, de los 4 pilares de la programación sería el polimorfismo. Significado. Bueno, la palabra polimorfismo viene del griego donde poli significa muchos y morfo significa forma, lo que lleva a decir cualidad de tener muchas formas. Bueno, el concepto sería en la programación orientada a objetos, la PO, se refiere al hecho de que varios objetos de diferentes clases, pero con una base común, se pueden usar de manera indistinta. Es decir, de la misma orden a varios objetos, ya que desde distintos objetos, cada uno de esos objetos puede responder a ese mensaje de distinta forma. O sea, esto se refiere a, por ejemplo, enviamos un mensaje y ese objeto lo tiene que responder de diferente forma, pero siendo el mismo mensaje de otra clase o de otro objeto, perdón. Un ejemplo sería la acción de comer en animales en distintas especies. Por ejemplo, aquí en comer puede ser el diagrama de clases que hicimos en la clase, que sería de animales, en donde creamos una clase abstracta llamada animales. Y no sé si recuerdan que pusimos los atributos y algunos métodos, por ejemplo, en ese venía a comer. Puede ser que y dormir y eso, cada animal, cada animal lo responde diferente. Por ejemplo, león, hay leones africanos, leones blancos. Hay diferentes, o sea, nombre, no, especie y hay otra especie de koala. O sea, ese mensaje llamado especie lo responde diferente como el león, tanto como el koala. Seguimos. Realizan la misma función, pero de manera diferente, ya que es diferente cuando como un animal sin razonamiento a una persona racional. Es lo que ya les dije, viene siendo un mensaje que lo responde de diferente manera cualquier otra clase. Y pues eso sería todo por mi parte. Espero me hayan entendido y bueno, pues es todo.
Muchas gracias por su atención.